Hoy, 17 de septiembre del 2025, en este espacio Conversando con el Gocho, quizás de las noticias más interesantes que abren el día es una interesante entrevista que le dio el ganadero Reyes Gabriel Hernández al señor Casto Ocando. Y lo digo así claramente, busquen la cuenta de ese señor y vean esa entrevista, porque allí está el meollo de la farsa de los narcos en Venezuela y desde cuándo están jugando. Dicho en la persona de una víctima directa que por no asociarse, por no vender su predio y por de alguna forma trancar y decir yo soy honesto, a mí no me interesa este negocio, pues el hombre lo sacaron de su finca, se la confiscaron porque no hay expropiación, no hay ningún escrito del predio, pero además de eso lo recogieron, se lo llevaron preso durante más de 6 años y además de eso lo torturaron como le dio la gana, lo llevaron casi al punto de desaparecerlo y cuando ya estaba en el gancho como de 67 kilos, siendo un hombre robusto, pues se les apiadó a las ratas del Digesim y lo mandaron para una casa por cárcel en Apure. ¿Y qué pasó allí? Bueno, que llegó un momento en que por fin le dieron una audiencia en un tribunal y el juez, en vista de que no había caso, pues lo dejó libre. Lo mismo que pasó con la jueza Fiuni. Y este señor queda libre y por supuesto, ni pendejo que fuera, se larga. ¿Y qué pasó? Que a su abogado lo metieron preso y lo cogieron a coñazo solo por representarlo. Al juez lo recogieron, le metieron preso y también le botaron la llave. Y, por supuesto, este hombre comenzó su proceso de salida de Venezuela. Esa tragedia le comenzó desde el año 2017, cuando la guerrilla de la FARC se dio cuenta que su finca estaba en una mejor posición geográfica para operar a lo largo de todo el año, porque tanto en invierno como en verano se podía llegar en una patineta Dixit el señor Hernández y además que tenía una pista debidamente registrada en el Instituto de Aeronáutica Civil desde el año 68, es decir, más kosher, más legal no podían conseguir. Entonces los tipos primero le mandaron a un negociante a invitarlo a participar del festín de Baltasar. Y el señor le dijo, esta es una finca que tiene 3 generaciones de trabajo, empezando por mi padre, y además ni mi mamá ni mis hermanos autorizan la venta porque nosotros lo que estamos es produciendo leche y carne. Y además tenían una quesera, tenían todos los equipos, un predio que tenía 7,000 vacas y más de 3,000 búfalas. Es decir, era una empresa lo suficientemente próspera para no tener que estar negociando Nevazúcar. Entonces, primero comenzaron invitando al señor a que les vendiera. Después lo citaron al estado Monagas a verse con el hijo de una meretriz del Furrial, que hoy no es otra cosa que el gordito cachetón de los ojitos azules, que agarra y se agarra un mazo todas las noches en los programas que tiene, pensando será en el falo del negro del WhatsApp. Pero más allá de eso, lo interesante es que quien lo busca en Apure para llevarlo a Monagas no es otra cosa que el capitancito este balurdo que fue gobernador del Táchira, la rata de Bielma. Ese gusano lleva a este señor allá a negociar. Y en la negociación básicamente le dijeron, bueno, métase en el negocio con nosotros. No. Bueno, véndanos el predio. No. Después le mandaron a un negociador y le dijeron, te damos 13 millones de dólares en efectivo montido entre un saco. Y tú te puedes instalar donde tú quieras, te llevas tu familia y te llevas a tu papá que está enterrado en la finca, para donde tú quieras.
Y el hombre le dijo, pero es que nosotros como grupo familiar no tenemos ningún interés de salir de aquí. ¿Qué pasó? Bueno, sencillo. A los 15 días le llegaron una manada de hombres, sí, de esos machos de burdel, esos sujetos de 3 testículos, porque para capturar a un individuo que tenía 2 meses de haber sido operado de una cirugía bariátrica, entonces llegaron con 7 camionetas llenas de gorilas armados hasta los dientes, ni que fueran a capturar a John Rambo. Bueno, se lo llevaron. Decentemente, el comisario de la comisión le dijo, mire, mucho lo lamento, pero tengo instrucciones de recogerlo y cargámelo. Así por la derecha. Se llevaron al señor Hernández y en el Digesim lo metieron y le empezaron a dar coñazo como una pera de boxeo junto con otros presos que nadie se sabía dónde estaban. Y allí estuvo este hombre llevando palo durante varios años hasta que se puso en el gancho y lo mandaron pa' Apure. Esa es la tragedia del señor Hernández, pero es que esa es la tragedia de miles de finqueros venezolanos que nos pasó cosas similares. En mi caso particular, lamentablemente no les di el gusto porque yo no corrí hasta la última milla, sino que una vez que pierdo el predio, me toca dejar el pelero, así de sencillo. Pero todos los que de alguna forma se le pararon a estos tipos corrieron la misma suerte del señor Hernández. Pero además lo interesante es que el tipo tiene pruebas, llamadas, grabaciones y toda la logística de lo que funciona del cartel de los soles desde su finca hoy en día, que de una pasó a tener 3 pistas y por allí dice el señor Hernández que se mueven más de 30 toneladas de nevazúcar mensuales. Eso es una cifra brutal, pero también lo dijo con un par de esféricas. Dijo, el jefe de todo eso es la rata del bigotón, porque nadie entra o sale del Digesim si no es por instrucciones de él. Pero también el director general, es decir, el CFO del juego del cartel de los soles, no es otra cosa que esa rata defecada por una hiena que es el Bolsas del Conde del Furrial. Estos 2 individuos son responsables del manejo y la negociación con los grupos guerrilleros colombianos, pero el otro gran mamporrero es ese gusano de 8 soles que es el tal Padrino, porque él es el que ha permitido que las Fuerzas Armadas sean utilizadas para la defensa, cobertura de los cargamentos de toda esta industria. Y es por eso que yo sugiero que todo venezolano tiene que ver ese video para que todo el mundo se le quite el velo de los ojos de que en Venezuela ni hay cartel ni se negocia nevazúcar. Esta ahora será la segunda parte del segmento anterior donde comentábamos la entrevista del señor Reyes Gabriel Hernández que le daba al periodista Castocando el día de ayer, la cual sugiero que la vea todo ciudadano venezolano en Venezuela o fuera de ella, porque el que quiera entender que Venezuela es una guarida de maleantes, de narcotraficantes, de crápulas, de asesinos, de criminales, no lo tenga en duda y escuche ese relato. Entonces, siguiendo con el argumento que presentaba el señor Reyes Gabriel Hernández, ¿qué es lo que podemos decir? Que una vez que sale en Colombia, el gobierno del presidente Duque le dio el mayor apoyo, pero cuando gana Petro, el mismo gobierno americano y en persona del señor Story y el gobierno colombiano le sugirieron, mire amiguito, mucho lo quiero, pero aquí cambia el juego y no respondemos por usted. Así que coja carretera. El señor Hernández se instaló en los Estados Unidos y desde que se instaló en los Estados Unidos lo que ha hecho es entregar pruebas, más pruebas, fotos, videos, audios, etcétera. Y si solo el relato de este testigo estrella, el 30% de lo que dice es verdad, ahí hay suficiente para que estas ratas les metan 3 o 4 cadenas perpetuas y boten la llave. Porque habla de la negociación,
habla del tráfico, habla de la utilización perversa de las Fuerzas Armadas para cometer un delito contra la humanidad que es el narcotráfico, habla de torturas, habla de ciudadanos desvividos, porque él comenta que él estaba allí preso y escuchó los gritos del capitán Acosta Arévalo cuando las ratas de los interrogadores del DIGESIM le desvivieron la vida a coñazos. Pero también cuenta que la rata de Bolsa de Gran Cuartiaga, que es un macho de burdel, porque claro, el tipo disfruta la tortura, parece que fuera la propia meretriz perdida, pero ¿por qué no se mete solo en un calabozo con cualquiera de sus víctimas? A pesar de que estén golpeados y que se enfrente uno a uno, no, porque es una jeva, porque es un canalla, porque es un cobarde, porque es un bolsas. Así como intentó y además logró lo efectivo de matar al teniente en Chile, pero no es más que eso, una basura de cobarde y canalla. Pero, insisto, la explicación del señor Reyes Gabriel Hernández en el programa del señor Casto Ocando no tiene desperdicio. Pero también interesante es que ahí queda expresado que uno de los compinches del cartel era la rata de Vielma Mora, ese gusano que tuvimos de gobernador en el Táchira, haciendo lo que le daba gana y además con esa cara de pan frío se vendía como que fuera una carmelita descalza. Bueno, ese es otro socio de esa pandilla y es importante que no se le olvide a todos aquellos paisanos que en el Táchira hicieron negocios con este batracio, porque cuando les caiga la roya, después no digan, no vale, pero cónchale, yo apenas iba por ahí para un matrimonio, o iba para algún bautizo, o me lo conseguía por ahí en una parrillita. No, señor. El que se acuesta con muchachos amanece chorreado, decía el cazador novato, pero el que se acuesta con narcos, narcos es. Y eso es pertinente, que todo ese poco de ganaderos y empresarios y comerciantes que en el Táchira hicieron negocio con esta rata y que al día de hoy andan por ahí con la cara muy lavada, bueno, sépalo, que aparecerán con alguna transferencia, algún cele contra las cuentas coordinadas por este batracio y después no se pueden quejar. Después no se podrán quejar cuando la sociedad les escupa la cara y les desprecien, le digan la jeta, son unos malditos narcos, son unos traquetos. Y después no pidan respeto, después no pidan la honorabilidad y el respeto ante el nombre de la familia X o Y, porque han sido copartícipes del delito y en Venezuela todos estamos inventariados y nadie se va liso. Y sobre todo que el cambio que viene va a ser muy interesante, puesto que ayer vimos que al señor González parece que le crecieron las esféricas y dijo claramente que le pide a los gobiernos del mundo que tiene que detenerse la desaparición forzosa de ciudadanos en Venezuela y que se le pide la ayuda internacional para hacer ese cambio. Es decir, por fin el señor González entendió que la solución con estas ratas no es con diálogo, ni con negociación, ni para que vayan a aprovechar de vivir sus ganancias en el retiro negativo. Con estas ratas ni agua, que le llegue la justicia rauda y veloz, la justicia escrita, y si no, que le llegue la justicia de los hombres o que le llegue la justicia divina, pero no se pueden ir lisos, porque luego de más de 26 años de destrucción del legado de nuestros padres, abuelos y además que nos robaron el presente y no tenemos futuro para nuestros hijos, entonces ¿qué queda al día de hoy? Ese es el reto que tiene la señora Machado y el señor González. Por allí publicaron que tienen visto ya cuál es el plan de las 100 horas y los próximos 100 días. Me parece muy bien. Pero los voceros que están hablando, tristemente, no están cantando la vuelta por donde es. Y hay que insistir y exigir, porque en Venezuela hoy no hay Estado de Derecho.
En Venezuela, primero tenemos una constitución que es ilegal. Fue ilegal su convocatoria porque imbéciles como el Bolsas de Capriles y la vieja Cecilia Sosa permitieron que destruyeran el Congreso y que se convocara un referéndum cuando la ley no lo permitía. Y ahora esta vieja bruja se las quiere tirar de que es una carmelita descalza. Negativo. Pero es que eso fue así. Después, el referéndum para la escogencia de la Asamblea Constituyente fue ilegal, porque ahí se utilizó la trampa de Merentes. Y después, en el momento del referéndum aprobatorio, no fue a votar nadie, porque en ese momento fue la famosa tragedia de Vargas. De manera que el pueblo venezolano le metieron gato por liebre con ese cuento de esa constitución. Pero a pesar de ese librito balurdo, ni siquiera han sido capaces de cumplirlo. Se hicieron el traje a la medida y ni siquiera les sirvió. Claro, se volvieron unos cachalotes de puro jartar carne gorda y mucha curda, y además meterse mucho chirri, y al quedarle chiquito el traje, entonces han ido haciendo leyes para hacer lo que les da la gana, y hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y sobre eso es lo que hay que construir a futuro. ¿Cuál es el país que vamos a tener? Sobre cuál Estado de Derecho para que pueda existir el imperio de la ley. Y otro tema que es pertinente seguir tocando hoy porque es parte del debate de la semana es la infame entrevista que daba el rector de la Católica y donde le exigía a la señora Machado que tiene que de alguna forma negociar con el madurismo. Bueno, hay que recordarle a este cura que la Venezuela del futuro no es la Venezuela de la bandera de los 7 colores. Venezuela no es un país de gays como lo sueña él. Venezuela no es un país donde lo primero es la paja del cambio climático, el cuento de los 200.000 géneros. El país que nosotros queremos es un país normal, conservador, cristiano, católico, que teóricamente él representa, pero además un país donde se cree que la familia es la célula fundamental de la sociedad y no están repitiendo argumentos trasnochados de curas gays que andan soñando con carajitos. Eso es inaceptable. Y que este tipo venga a exigirle a la señora Machado ese argumento baladí es inaceptable. Señor cura, insisto, si usted quiere ser un siervo y representante de Dios, coja la camándula, el misal y la Biblia y váyase a predicar. Pero si usted lo que quiere es hacer política, declárese actor político. Y usted decide si cuelga el hábito o no. Pero si usted se declara actor político, venga al ruedo para entrarse a coñazos con todo el mundo. Porque usted no puede agarrar y hablar diciendo que representa la autoritas de una organización que fundara por allá San Ignacio de Loyola en el año del Pum Pum y venir a querer meternos un strike al día de hoy porque la señora Machado dice que tiene que reconocer al madurismo. ¿Qué le pasa a este imbécil? ¿Ah? ¿Dónde están los derechos de individuos como el señor Reyes Gabriel Hernández, que durante 6 años estuvo preso sin ningún tipo de cargos por el solo hecho de no venderle su finca a los narcos? ¿Dónde está su palabra de exigir que se respetaran los derechos humanos de él y de los demás individuos que estuvieron presos con él? Los individuos que fueron torturados, que fueron desvividos. ¿Dónde está la posición de este curita de tercera categoría? Entonces, hoy en Venezuela lo que tenemos que tener claro es que la señora Machado es el líder de la República, es la persona que tiene el mandato y el reconocimiento internacional, que ahí aparece el señor González que está cogiendo el paso porque estaba trastabillando, pero en el fondo el país quiere un cambio para bien. ¿Y cuál es el cambio para bien? Porque tenemos que ver el futuro. Tenemos que plantearnos cuál es el Estado de Derecho con el que va a arrancar la República. Porque no podemos hacer un cambio de estos gusanos al día de hoy para volver
con la señora Machado, pero con los mismos gusanos, con las mismas fiscalías del fiscal corrupto de los 67 tatuajes, donde en Venezuela hay más de 300 fiscales con averiguaciones abiertas o presos porque son de uñitas largas. Entonces imagínense, la institución que tiene la obligación de la acción penal en Venezuela, y resulta que todos los sujetos, el grueso, están expresos por ser unos atracadores sin antifaz, unos extorsionadores, unos violadores de la ley, unos atropelladores de ciudadanos, y eso es lo que va a recibir la señora Machado, y la señora Machado se tiene que calar ese macán. Pues inaceptable. Pero también hay que plantear que el país, en el momento que se produzca el cambio, la señora tiene que agarrar y sacar un decreto donde disuelve la Asamblea Nacional, porque no puede tener representación legislativa una banda de maleantes encabezada por el Colotordoc. No puede tener la representación legislativa y seguir produciendo leyes en un país donde está deteriorado, porque casualmente una de las perversiones del ejercicio de la democracia es que, con el cuento de que los ciudadanos eligen a quienes le gobiernan y se tienen que callar la boca hasta que venga el próximo periodo, los legisladores y quienes manejan el ejecutivo, si son socios del mismo juego, pueden agarrar y llenar de regulaciones a una nación y reventarlos. Y es por eso que los venezolanos queremos una república. Yo no quiero democracia. Yo quiero tener una república donde lo más importante sea el imperio de la ley, pero con unas leyes que nos permita actuar. Porque en esa legislación actual, donde tú no puedes caminar una cuadra, porque si te vas al texto de la ley, cada vez que caminas una cuadra has roto como 7 delitos y 14 regulaciones, pues no puedes tener un país así. Ese país hay que desmontarlo. Y si no, hay que voltear a ver en Argentina, donde está el señor Sturzenegger, que es el ministro de la desregulación. ¿Cómo será de loco lo que entregaron los kirchneristas? Que este hombre ha desmontado regulaciones de todo tipo en más de año y medio y todavía le faltan como 3.000. Ahora imagínese la Venezuela que vamos a recibir, donde tenemos muchísimo menos Estado de Derecho que lo que tenía la Argentina, que recibe Milei. Esa es la realidad de la Venezuela que se nos viene, y es por eso tan importante que la señora Machado ojalá y convoque a los mejores, porque todos tenemos puestas las esperanzas en eso. Pero también tiene que tenerlo claro: si esos individuos que escoge comienzan a trastabillar, como está el señor este de la Cruz, que dentro de la primera propuesta, en vez de hablar cómo se va a desregular el país, cómo se van a generar empleos, y lo primero que dice es cómo se va a repartir golilla, pero además no lo pone en contexto, estamos mal. Porque yo entiendo que el problema es que cuando tú tienes a millones de individuos que viven de la bolsa CLAP y del bono de la patria y todas esas pendejeras, pues por supuesto que la gente tiene que comer y usted tiene que dar un apoyo, pero usted no puede plantear que la primera solución es regalar la tarjeta Mi Negra cuando no la pone en contexto, porque cuando no hace eso, lo que está haciendo es repetir el plan de emergencia de Wolfgang Larrazábal, que fue una de las razones por las cuales la democracia arrancó con una pata coja. Entonces no podemos salir de esta desgracia para repetir la fórmula de Wolfgang Larrazábal o repetir el inicio del gobierno del Sambo, que fue el Plan Bolívar 2000, donde se repartieron el bacalao entre, primero, los golpistas del 4 de febrero. Segundo, los que eran del equipo de béisbol de la Academia Militar. Y tercero, los que eran babalaos y bichos esos de las cabullitas de piedritas amarillas y verdes. Pues no podemos repetir el mismo plan, porque donde hay golilla comienza la impunidad, porque allí no hay rendición de cuentas. Ese es el reto que le toca a los venezolanos una vez que la señora Machado asuma el mandato. Y esa es la apuesta de los venezolanos decentes. Y esta semana
Sigue el ejercicio del acorralamiento de la banda de maleantes que destruye el país. El presidente Trump, antes de salir a Inglaterra, pues iba a una visita de Estado. Es la tercera vez que va a Inglaterra desde que asume el poder, pero es la primera visita de Estado formal. Lo recibió el rey Carlos, la señora Camila, en el Palacio de Windsor, con toda la pompa, pero sobre todo, antes de montarse al avión, le preguntaban sobre el tema venezolano. Y el presidente Trump dijo, es que hemos hundido 3 embarcaciones que salieron de Venezuela. Ustedes han visto el video de 2, pero van 3. Punto 1. Punto 2. También, entonces dice, pero ¿y usted cuál es el standing que tiene para atacar? Y dijo, muy sencillo, que dejen de estar mandándonos droga y que dejen de estar mandándonos terroristas del Tren de Aragua hacia los Estados Unidos. Mientras eso se siga repitiendo, pues los vamos a seguir persiguiendo y nos los vamos a cascar. La otra noticia interesante es que observamos que ayer era la audiencia en el Senado con el señor Kash Patel, que es el director del FBI. Y en una de las preguntas que le hicieron, le decían, el senador Lindsey Graham, que es uno de los halcones de Carolina del Norte, y le preguntaba, mire, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros estamos atacando a esta gente? Digo, eso lo va a responder el Departamento de Justicia. Nosotros lo que hacemos es buscar la investigación y colaborar porque el que está ejecutando la operación es el Departamento de Guerra. Tercero, ¿y ustedes tienen información con qué avalar todo eso? Esa la tenemos toda. Y cuarto, van a seguir dándole chicharrón donde quiera que estén. Los policías del FBI están haciendo trabajo de policía, no trabajo de sapos políticos. Y eso es de lo más interesante que se dijo ayer. Por supuesto que le batió el champú en la cara a la rata de Adam Schiff y al otro bolsas del senador Morenito. Pero más allá de eso, lo otro interesante que observamos es que esta semana el gobierno del presidente Trump manifestó que tienen el acuerdo con TikTok, que ese acuerdo se logró en una reunión en España. Pero la novela es así. En lo que va de año, el equipo de Scott Bessent y el otro negociador se han reunido con el grupo chino en Ginebra, en Londres, en Estocolmo y en Madrid. Y parece que China dio la patica. ¿Por qué? Porque para China es sumamente importante conseguir que el catire Trump vaya a visitar la China antes de que termine el año, porque Xi, que no vale un duro el día de hoy, que tapa el perro, pero sobre todo que en octubre es la reunión del Políbulo y probablemente se lo puedan soplar. Entonces el tipo harán lo que sea, dirán lo que sea y complacerán en lo que sea a Scott Bessent con tal de conseguir una visita de Trump para poderle restregar en la cara al liderazgo del Políbulo. Mire, nosotros sí tenemos flecha con el catire, al punto de que el tipo vino a visitarnos. Bueno, esa es la coba por el lado de los chinos. Ahora, ¿cuál es el problema del lado americano? Que en el lado americano, una de las razones por las cuales se ha alargado la negociación, fíjese que ahora el presidente Trump alargó el chicle hasta el 16 de diciembre. ¿Por qué? Bueno, porque hay varias realidades. TikTok es una aplicación que hoy es usada por más de la mitad de todos los Estados Unidos, sin contar la millonada de gente que la usa en el mundo, pero solo en Estados Unidos es la mitad de sus ciudadanos. Segundo, hay muchísimos empleos que viven de la comercialización de productos y de contenido publicado en TikTok. Y usted no puede agarrar y dejar a 2 o 3 millones de individuos que viven de eso sin empleo. Tercero,
El otro tema que es muy interesante es que evidentemente TikTok es la aplicación por donde se comunican los jóvenes y fue el bastión muy importante, de acuerdo a las sugerencias de Charlie Kirk y del señor Barron Trump, cuando Trump se montó en el TikTok. Y eso fue uno de los factores que le permitió ganar la elección. Así que tú serás imbécil si agarra y mata la herramienta que te ayuda a ganar. Pero eso no significa que se la van a dejar pasar lisa. ¿Por qué? Porque las declaraciones que ha dado el señor Scott Bessent es que el problema de TikTok es un problema de seguridad nacional. Mientras que los chinos dicen que el problema de TikTok es las formas. Entonces hay dos cosas que chocan y por eso es que no han llegado a acuerdo. Porque básicamente cuando los chinos dicen que es que queremos mantener la forma china es que el control lo va a seguir teniendo el Politburó del Partido Comunista Chino. Y nadie se puede dejar meter ese gol. Ahora, ¿cuál es la otra jugada que se observa en el firmamento? Y es que el presidente Trump manifiesta que tienen quizás comprador para TikTok, porque quien pudiese estar haciendo el negocio es el señor Larry Ellison. Larry Ellison es el fundador de Oracle. Al día de hoy es el hombre más rico del mundo, superó a Elon Musk la semana pasada por una subida de las acciones de Oracle, pero además de eso, ¿qué es lo picky? Es que el señor Larry Ellison está casado en cuartas nupcias con una doncella china de 37 años. Es decir, pa' burro viejo, pasto tierno. Pero ese no es el tema. El tema es que dicen que esta muchachita de origen chino es rica y que su familia vive en China. Ajá, ¿y cómo se traduce eso al español? Bueno, muy fácil. Si es una rica y su familia vive en China, porque es enchufada del Partido Comunista Chino. Y de alguna forma, entonces el gobierno del Partido Comunista Chino puede apretarle las chichigüizas a los familiares de la esposa de Larry para que haga X o Y cuando sea el propietario de TikTok. Así que por ahí la jugada es sospechosa, por eso es que todavía le falta negociación. ¿Y por qué se dice eso? Bueno, porque podemos ver que todos los sujetos de esos trillonarios que se han casado con riquitas chinas, todos han puesto la torta. Y si no, voltea a ver el segundo caso, Mark Zuckerberg, el bicho, el dueño de Facebook, WhatsApp y todo ese poco de compañías, Instagram. Ese angelito de Dios se casó con una china. Bueno, ahí está. El tipo fue el que le metió $350 millones para tumbar a Trump en la elección del 2020. Cositas así. Pero es que el redactor del New York Times también se casó con una china. Y ahí está el New York Times, para el perro. Y así por el estilo. Ve a todos los grandes capitanes de empresas que se han casado con chinas y todos se han partido el patín. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista los aprieta desde China con sus familiares. Y a esta novela le falta. Otro punto a tocar en este último segmento es que los chinos están desesperados por ceder lo máximo que puedan en TikTok porque ellos lo que quieren es ganar tiempo. Muy sencillo. Cuando usted tiene un gobierno totalitario que sus metas son por objetivos y no por timing, ellos se pueden esperar el tiempo que sea y por eso es que están alargando el chicle, porque la apuesta de ellos es transformarle la vida de cuadritos al gobierno del presidente Trump para que pierda la elección legislativa, y colocando a las ratas de los demócratas en el poder, ellos poder marranear y hacer lo que les da la gana. Por eso es que Trump tiene a Scott Bessent con la pata en el acelerador. Pero también lo que es pertinente es que al día de hoy los chinos no han cambiado su postura en seguir mandando precursores para hacer fentanilo, y eso es otro de los graves problemas por los cuales los americanos los tienen clavados. La política de aranceles de Trump los tiene quebrados. Naciones como Estados Unidos, Inglaterra y Australia han disminuido considerablemente la cantidad de vuelos que van a la China.
Es decir, que todo el cuento del gigante asiático es puro buchipluma, porque resulta que la gente les agarró la caída y después de que ellos se aprovecharon del COVID para echarle un vainón al planeta entero, pues ahora el planeta se los está cobrando. ¿Y cómo se cobra eso? Muy sencillo. En vez de contratar la fabricación de productos en China, pues contratas en otra parte, en Indonesia, en Tailandia, en Vietnam, en la India, en Singapur, en Filipinas, pero no en China. Y ese es el gran castigo. Por eso es que están desesperados, porque el Catire les visite. Y ahí están los dos grupos, tanto el grupo de Xi como el grupo de Zhang Yunxia, que es el que se los quiere tirar, porque lo único que están claros los chinos es que si no tienen el aval y la buena pro de los americanos, no van a levantar, y ojalá y no levanten, porque la única forma de corregir las perversiones en la China es acabar con el Partido Comunista Chino, y eso lo entienden los chinos, y todo el que está fuera de allí tiene que entenderlo, porque la única forma de acabar con la destrucción de los gobiernos socialistas, comunistas, progresistas, mamporreros, Agenda 24, Agenda 2030, etcétera, es acabando con los partidos comunistas. Así como la Alemania acabó con el partido nazi, lo proscribió, así como Polonia proscribió el partido comunista, ese es parte del reto de la Venezuela del futuro, y es proscribir el Partido Comunista de Venezuela, proscribir el PUS y proscribir todo lo que tenga que ver con esas manadas de ideologías socialistoides que no dejan nada, porque el futuro de Venezuela viene porque tengamos una república con valores, porque ya se probó que hicimos un ejercicio de antivalores en los últimos 25 años y nos destruimos la vida. Para muestra un botón, este humilde servidor es un desterrado más de 9 millones. Es decir, que cuando tú tienes más del 25% de la población desterrada, significa que el ejercicio que se dio al país fue un fracaso. Porque si hubiese sido un triunfo, estuviéramos todos en Venezuela, no estuviéramos afuera. Esa es la gran demostración de este desastre. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es el futuro? Y el futuro no es más que un Estado de Derecho vigoroso donde cada quien pueda invertir y desarrollar su talento. ¿Cuál es el futuro? Un Estado de Derecho y unas reglas de juego donde todos seamos iguales ante la ley. Y fíjese que para acabar con esa sinvergüenzura necesitamos plantear claramente que todo ciudadano pueda defender su integridad personal, su familia y su negocio. Fíjese que en el estado de Florida, a partir de esta semana, comenzó la legislación del Open Arms Carry, es decir, que usted puede cargar la pistola de Clint Eastwood terciada al lado de la pierna y nadie te pregunta, no tienes que sacar un permiso especial ni nada, por el solo hecho de ser ciudadano. Eso sí, te la tienes que dejar ver. Si quieres cargar el arma escondida, sacas un permiso especial. Pero todo ciudadano que quiera andar como un pistolero, como Billy the Kid, o que quiera andar como Butch Cassidy and the Sundance Kid, puede cargar su chopo terciado al lado. A ver quién se va a meter contigo. A ver quién te va a salir a cornetear o a faltarte el respeto en una avenida. Porque eso sí, a partir de ahora en Florida, todo el que quiera tocar corneta la tiene que pensar, porque en el otro carro puede haber un sujeto con una Glock que te puede vaciar 15 por el pecho para que coja vista. Y esa es una de las formas de que la gente respete. ¿Por qué? Porque tigre no come tigre y se lo come, lo vomita. Y también porque cualquier policía no puede venir a batirse un champú a cuenta de que está armado, porque el ciudadano que se considera atropellado también puede reaccionar, que después lo paga con cárcel, que después lo llevan a juicio. Bueno, cada quien corre con su responsabilidad, pero se acaba la sinvergüenzura de que venga cualquier infeliz rata a matraquearte como sucede en Venezuela. Y eso es una de las normas que tenemos que pasar en Venezuela. Cada quien puede andar armado hasta los dientes a ver quién te va a atropellar.
Porque una cosa es desmontar las alcabalas y otra cosa es que en Venezuela al día de hoy andan cuatreros en la carretera haciendo banquete, atropellando a los productores agropecuarios cuando estos van a llevar productos al centro del país o a Barquisimeto o al oriente del país y te salen este poco de piratas en la carretera a atracarte. Pero el día de que cada ciudadano pueda andar armado con una pajiza calibre 12 con 8 balas y una caja como con 30 y además que pueda cargar siquiera una Glock con 3 cargadores de 15, yo te aviso, Chirulí, cuando vuelven a aparecer los piratas en la carretera. Porque el día que aparezca un pirata en la carretera que le alquiló la pistola a algún guardia o algún soldado del ejército para atracarte, ese día se acaba el alquiler de armas, ese día se acaba la sinvergüenzura y ese día podrá bajar el precio de los alimentos porque al acabarse la matraca en las alcabalas es muchísimo lo que va a bajar el precio de la cebolla y la papa y el tomate y la lechuga y el repollo. Esos son los retos que tenemos que tener a futuro. Para allá es donde tenemos que ver una nación que se respete, con Estado de Derecho, pero con los ciudadanos empoderados. Pero no empoderados porque es un discurso de un cliché bonito, no. Empoderado porque todo el mundo está empoderado con una Glock o con un revólver de Harry el Sucio a ver quién se va a meter contigo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y mañana seguimos. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.